Mi nombre es Rafael Marín y le voy a hacer la entrevista a Ignacio Cruz, un psicólogo. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Rafaelito. Muy bien, igual. Bueno, tú estudiaste psicología, eres psicólogo, pero ¿por qué psicología? ¿Por qué te interesó la psicología? Desde muy joven me di cuenta de que tenía como la habilidad para escuchar a las personas y también inspiraba como la confianza Ujú. en mis amigos, familiares, etcétera. Y entonces pues pensé que podría desarrollarme como psicólogo. Ya cuando entré a la universidad, pues bueno, descubrí que la psicología va más allá de simplemente escuchar a las personas, pero es una disciplina que me gusta mucho y que me apasiona. Ok, dentro de la psicología, pues como biología, hay varias áreas. ¿Tú Uh-huh. en cuál te especializaste? Pues digamos que los primeros 7 semestres de la licenciatura en psicología son de tronco común y ya después tenías tú la oportunidad de escoger alguna especialización. En mi caso, yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, estudié en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás y ahí te dan a elegir entre 3 posibles especialidades, que es el área laboral, el área clínica y el área educativa. Particularmente a mí me interesó mucho más el área clínica, entonces tengo eh, una especialidad en el área clínica y posteriormente a la licenciatura estuve haciendo una especialidad en psicoanálisis de orientación lacaniana. ¿Y de qué trata eso? El psicoanálisis de orientación lacaniana, pues bueno, dentro de las diferentes perspectivas clínicas que hay para abordar el tratamiento con un paciente, pues hay diferentes teorías. Está conductismo, la psicología cognitivo-conductual, la terapia gestal, entre muchas otras, ¿no? Entonces, una perspectiva muy importante que surge a principios del siglo XX es el psicoanálisis. Originalmente, el psicoanálisis es desarrollado y propuesto por Sigmund Freud. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras la muerte de Freud, se forman 5 grandes escuelas del psicoanálisis a nivel mundial. El psicoanálisis de orientación lacaniana es propuesto por Jacques Lacan, un francés. Él funda la Escuela Francesa de Psicoanálisis y bueno, él parte del supuesto que finalmente el psicoanálisis se había desvirtuado en muchas de sus perspectivas originales y él habla de retomar el trabajo de Freud y bueno, básicamente es un abordaje que implica escuchar lo que dice un paciente para poder descubrir o ver cómo está configurado su inconsciente. Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, en la medida en la que tú escuchas lo que alguien que te consulta va diciendo, vas encontrando como ciertos significantes, pongámoslo, palabras importantes que van definiendo el comportamiento y la forma de actuar y de sentirse de un individuo. Todo esto a nivel inconsciente. Y entonces lo que hacemos es retomar como esas palabras significativas para que las personas vayan dándose cuenta de por qué se sienten de una determinada manera o por qué actúan de esa manera. Ok, ¿cuál ha sido tu experiencia en tu formación laboral? En el ámbito laboral me he desempeñado en diferentes actividades. Creo que una y muy importante fue el tiempo que estuve haciendo tanto mis prácticas profesionales como mi servicio social en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Ahí
ahí estuve en un área específica del hospital que se dedicaba a atender a pacientes, bueno, adolescentes varones con problemas de adicción. Entonces, digamos, ese fue mi primer acercamiento ya de manera más formal con la práctica clínica. Es un trabajo muy interesante. Posteriormente estuve trabajando en un módulo de atención ciudadana en donde mis actividades pues finalmente era dar consulta a la población que así lo solicitara, pero también estuve haciendo pues trabajo político y social. Llegué a ser coordinador de un módulo de atención ciudadana, pues nos dedicábamos a hacer proyectos sociales, generamos un proyecto que se llamaba Línea Pro Mujer, yo y otra compañera lanzamos como una propuesta y era una línea de atención telefónica a mujeres que sufrían algún tipo de violencia física, emocional, económica, etc. Era un programa dirigido específicamente a mujeres. Estábamos en la zona de Iztapalapa y uno de los altos índices de violencia contra las mujeres se concentraba en esta zona, ¿no? Además, también me he desempeñado en el área académica, entonces he impartido clases a nivel tanto medio superior como superior, propiamente en la licenciatura en psicología, y actualmente soy asesor técnico en una asociación civil que se dedica a hacer pruebas, ¿no? Exámenes de conocimientos, habilidades, etcétera, a gran escala. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo también me he dedicado a dar consulta privada. Ok. El psicoanálisis, de más o menos de qué trata. Como te decía, se dice que hay tres grandes heridas al narcisismo del ser humano. La primera de ellas es cuando se descubre que la Tierra no es el centro del universo. La segunda de ellas es la herida de la teoría darwinista de la evolución, ¿no? Los seres humanos provienen del mono. Y la última gran herida narcisista que se le ha dado al ser humano es que ni siquiera son dueños de sus propios actos. Freud inventa el concepto del inconsciente. Y entonces parte de este supuesto que finalmente hay una entidad psíquica llamada inconsciente que es la responsable de, sin que nosotros nos demos cuenta, de hacer Sí. o de orientar nuestras conductas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y entonces el inconsciente y el psicoanálisis es una perspectiva en donde de lo que se trata, dicen algunos, es de hacer inconsciente lo inconsciente. Pero va más allá de hacer inconsciente lo inconsciente. Es que una persona sepa qué es lo que lo motiva a comportarse de determinadas formas. Y todo esto a partir de la escucha. Lo que hacemos los analistas es escuchar a los individuos para interpretar lo que ellos están diciendo. Lacan particularmente dice que los seres humanos hablamos, pero no sabemos lo que decimos. Creo que eso es muy cierto, porque cuando tú escuchas a un paciente, en muchas ocasiones puede decir cosas que parecieran como que no tienen sentido o como que son irrelevantes, pero son justo esas pequeñas frases, esas pequeñas palabras, las que si las interpretas de otra forma, cobran un sentido totalmente diferente y entonces el paciente, el sujeto, puede comprender toda una serie de cosas alrededor de su vida. Ok, y mencionaste que en lo clínico haces como
bueno, atiendes a los jóvenes que tienen diferentes adicciones. Entre ellos, ¿cuál se te hizo más interesante? Atender a población con problemas de adicciones, creo que cada caso es único, diferente, aunque estadísticamente comparten como muchas características similares, ¿no? Contextos sociales difíciles, eh, familias desintegradas. Sin embargo, quizás uno de los casos que en su momento me impactó más porque nunca lo había visto como en carne propia es un caso de un chico que llega al internamiento, pero llegó en un brote psicótico, o sea, ya estaba fuera de la realidad. Entonces, era muy interesante escuchar lo que él, o con lo que él alucinaba, sus delirios. Entonces, evidentemente trabajar con pacientes psicóticos es muy difícil a trabajar con pacientes neuróticos, es completamente diferente. Entonces creo que ese fue un momento muy particular porque era ver Sí. como esta encarnación de la locura en un sujeto, ¿no? Y un adolescente pues, relativamente joven, a los 15 años, ¿no? Era muy interesante porque generalmente lo que consumían estos chicos era o marihuana o lo que conocemos como el activo, ¿no? Las famosas monas. Pero ya cuando empezaban a combinarlo con otras cosas, generalmente lo que los brotaba o lo que los llevaba a ese punto de locura era cuando experimentaban con drogas de diseño, como el LSD. O sea, era muy probable que cuando uno de estos chicos consumiera algo como el LSD, el resultado fuera que terminaran fuera de la realidad. Ok. La forma de vestir, de escribir y todo eso, ¿cómo tiene que ver con lo que es uno mismo? Bueno, hay toda una perspectiva allí que trata de, por ejemplo, de dar como este tipo de explicaciones, ¿no? Por ejemplo, desde la psicología laboral y los recursos humanos, ¿no? Que si una persona viene a pedir un trabajo y viene con un traje gris, entonces no lo contratas porque pues, no es una persona comprometida, etcétera. Creo que si bien sí en ciertos momentos tiene alguna relación, creo que tampoco es imperativo categórico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Una persona puede vestirse del color que quiera y no necesariamente va a estar encasillada en lo que significa eso. Creo que hay que ser muy prudentes y muy cuidadosos a la hora de tomarse estas cuestiones como al pie de la letra, ¿no? Porque en la conducta de un individuo nada está dicho. Creo que hay que someterse más como a esta cuestión de la capacidad de observación, a la capacidad de escucha, ¿no? De un individuo que a estas fórmulas de A, si entonces A, entonces B. Si es negro, entonces tal. Si escribe la A muy cerrada, entonces tal. Puede ser. La cuestión y lo que no dicen las revistas, lo que no dicen en los programas de televisión o en los programas de la radio, que es algo fundamental dentro de la psicología, es que todas estas cuestiones lo que determinan son rasgos de la personalidad. Pero no puedes evaluar la personalidad de un individuo sin una entrevista, sin la observación directa y la escucha de ese individuo.
Entonces, cualquier interpretación salvaje y a rajatabla de solo porque vino vestido de tal color, entonces significa que es así, está fuera de lugar. Está descontextualizada completamente. Porque pues, muchos de estos estudios se hacen a partir de cuestiones estadísticas a gran escala, ¿no? Pero no son imperativo categórico. Ojo, no estoy diciendo que la psicometría no funcione, no estoy diciendo que las pruebas proyectivas no funcionen. Lo que estoy diciendo es que para poder determinar rasgos de un individuo, no lo puedes hacer, o sea, nada más porque vi el dibujito, nada más porque vi cómo escribe, nada más porque lo veo vestido, ya puedo decir algo y me autoriza no sé qué a decir algo de ese sujeto. No, tengo que ir un poco más allá, tengo que hacer uso de mis habilidades de observación, de análisis, de entrevista, para poder determinar, sí, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, no es que venga vestido de gris, es que se confirma lo que significa que venga vestido de gris, pero ya una vez escuchándolo, observándolo. O sea, no es como tan directo, es una evaluación más integral, donde tienes que poner en juego otros factores y no tomártelo como recetita de cocina, ¿no? De tal cosa, entonces tal cosa, ¿no? Okay. Otra cuestión que hay es ¿cuándo inicia la rebeldía? ¿Por qué la rebeldía? Como etapa de desarrollo. Ajá. Creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de en un determinado momento los sujetos y coincide en la mayoría de las ocasiones con la adolescencia, porque la adolescencia viene a marcar un conflicto fundamental en la estructura de todo individuo, porque es el momento justo en donde está buscando su propia identidad, hacia dónde ir, qué hacer, etc. Entonces, finalmente no es una rebeldía demoníaca, así de tal cual, sino que finalmente va a ser rebeldía en la medida en la que no quiera ajustarse a un cierto patrón de comportamiento impuesto, ¿no? Generalmente muchos padres intentan como resarcir sus frustraciones en los hijos, ¿no? Está como este ejemplo canónico de el padre es médico, entonces el hijo tiene que ser médico, ¿no? Y entonces resulta que el hijo no quiere ser médico, que el hijo quiere ser ingeniero o X cosa, ¿no? Y entonces el padre se aferra a su idea porque esa es su expectativa, ¿no? Tiene que ser de tal manera o tiene que hacer tal cosa. Y entonces ahí es cuando los padres también descubren que pues, los hijos no son máquinas de cumplir deseos, y menos los de ellos, sino que ellos tienen sus propios deseos, sus propias ambiciones, y el adolescente en ese momento únicamente lo que hace es reaccionar. ¿De qué manera? Pues sí, le llamamos rebeldía a eso de no cumplir con las expectativas o que quieren hacer lo que finalmente ellos creen o consideran que es lo mejor. Pero es algo perfectamente esperado, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente están en esa búsqueda de identidad, están construyendo su camino, su estructura, su estilo de vida. Y entonces eso, a lo que erróneamente llamamos rebeldía, simplemente es una respuesta, yo diría que hasta esperada, ¿no? En una persona que está construyendo su camino. ¿Y cómo debería de reaccionar como los padres ante la rebeldía de sus hijos? Creo que ahí también es una cuestión como de un golpe narcisista, ¿no? No es que reaccionen a la rebeldía, porque el chico no es rebelde nada más porque sí, hay algo que sostiene esa actitud. O sea, no es una cuestión simplemente de hormonas, aunque finalmente intervienen y hacen ahí algunas cuestiones, pues no es una cuestión solamente de hormonas. Tiene que ver con
finalmente también lo que los propios padres están esperando que haga su hijo. Y como no está satisfaciendo sus expectativas, entonces ellos también aumentan como la rigidez. Y entonces, ante la rigidez, ¿cómo responden los otros? Pues en oposición, ¿no? Se confrontan. Entonces ahí la cuestión no es como entrar en este conflicto de confrontación, sino más bien tener como esta apertura a que el hijo pues no es quien va a venir a resarcir mis sueños frustrados, sino que él va a construir sus propios deseos, ¿no? Entonces, creo que es más como una habilidad de negociación en la que ambas partes tienen que comprender que ni uno va a hacer lo que el otro quiere, ¿no? En la totalidad de las cosas, y el otro a que finalmente las expectativas no siempre se van a cumplir. Creo que esa es un poco la vía. Las personas cuando sienten algún malestar se pueden automedicar. ¿Es posible que se puedan autoterapiar, autodiagnosticarse así psicológicamente? Hmm, Más común de lo que crees, ¿no? O sea, de pronto con este auge de la salud mental, de la promoción, etcétera, si agarras un folleto, incluso cuando estudias psicología empiezas con esas prácticas, ¿no? Agarras el manualito y dices, vas palomeando, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Tal, 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 tal. Ok, entonces hoy obsesivo compulsivo y pasas al siguiente trastorno y tal, 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 ¿no? Entonces de pronto ya soy obsesivo compulsivo psicótico depresivo, ¿no? Entonces me voy sumando diagnósticos, ¿no? Entonces es común, y creo que es algo inherente esta cuestión del autodiagnóstico, ¿no? Porque tiene que ver con una pregunta fundamental del ser humano, ¿no? De ¿qué soy? ¿Quién soy? Pues estas etiquetas finalmente vienen a satisfacer esa necesidad de saber que tenemos todos los seres humanos. Lo que sí creo que no es posible es esta cuestión de autoterapiarse, ¿no? El autoanálisis no sirve bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque finalmente la experiencia analítica, la experiencia de sentarte frente a otro, a que te escuche, a que te interpreten, a que te señalen, a que te digan cosas, es muy distinta. Porque finalmente si soy yo el que está analizando algo de mi vida, siempre estoy dando vueltas sobre lo mismo, vueltas sobre lo mismo, ¿no? Es como el perro que intenta agarrarse la cola, ¿no? Va a estar ahí todo el tiempo sin llegar a ningún punto, ¿no? Justamente lo que permite una intervención analítica es que el perro deje de girar y entonces encuentre otro camino, otra forma de relacionarse y de plantearse sus cuestionamientos, ¿no? Entonces, el autodiagnóstico yo lo pondría como una cuestión inherente del ser humano, ¿no? En esta ímpetu de saber. Pero el autoanálisis definitivamente no sirve. Ni siquiera en este sentido de voy a leer el libro que mi amiga me recomendó porque a ella le ayudó a salir de la depresión. No es garantía. No es absolutamente garantía de nada. Porque lo que le sirve a alguien puede que no funcione con alguien más. También, por ejemplo, un médico, cuando siente un malestar, o se puede, él se puede automedicarse, ¿no? Porque él ya sabe. O puede acudir con otro médico. Un psicólogo también puede acudir con otro psicólogo para resolver alguno de sus problemas, o él
autorresuelve sus problemas. Creo que viene muy en la lógica de tu pregunta anterior. No, que yo sea psicólogo no me hace superhombre, ¿no? Es más, yo diría que cualquiera que nos dediquemos a esta parte clínica, sobre todo, es necesario estar constantemente en un propio proceso, en un proceso individual, porque es distinto. No es lo mismo estar en la posición del analista que estar en la posición del analizante. No es lo mismo ser el psicólogo a ser el paciente. Entonces, no, definitivamente no podrías autoanalizarte, no podrías autoayudarte, no. Es necesario consultar a alguien más. También tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? Cuestión de supervisar tus casos, comentarlos con otro especialista para tener una perspectiva distinta. Las cuestiones de las relaciones humanas son complejas en muchos sentidos. No es como una computadora a la que le teclea ciertos comandos y va a reaccionar. No, porque estás hablando de vidas, ¿no? Y eso es completamente distinto, ¿no? ¿En tu vida cotidiana te ha ayudado la psicología como a comprender por qué ciertas cosas pasaron, cosas que no podías comprender desde antes o algo así? Sí, sí, porque finalmente tu forma de ver las cosas, tu forma de analizar las cosas cambia. Lacan decía, por ejemplo, que el psicoanálisis es un estilo de vida. Entonces, desde esa perspectiva, no es que te pongas los lentes cuando estás en el consultorio y saliendo te los quites, sino que finalmente todo lo ves a la luz de esa forma particular de analizar las cosas. Entonces, sí cambia tu perspectiva. Estás advertido de ciertas cosas que para otras personas pueden pasar inadvertidas, ¿no? ¿Cuál es lo cierto? Que finalmente tampoco puedes estar todo el tiempo analizando, ¿no? O sea, no va por ahí. Simplemente es que hay cosas que son muy evidentes o cosas que tienen que ver, por ejemplo, con política, con cuestiones sociales, con otros factores que simplemente ya no puedes emitir una opinión desde, desde la víscera, ¿no? Sino la piensas, la analizas y dices, esto ocurre por tal, cual o z situación, ¿no? O sea, pero sí cambia tu perspectiva de ver. ¿Tú crees que como una persona va al doctor cada cierto tiempo, debe de ir al psicólogo igual cada cierto tiempo? En lo ideal pareciera que es una alternativa. Y creo que también un poco las nuevas perspectivas. Hoy por hoy también hay que considerar que ir al psicólogo es como una cuestión de moda, ¿no? Es como, pues, soy pro porque voy al psicólogo, ¿no? Y entonces eso me autoriza para decir que estoy sano y que me preocupo y que hago como toda esta cuestión. Es como ir al gimnasio, ¿no? Pero lo cierto es que si una persona no tiene la necesidad y no está convencida, difícilmente yendo al psicólogo va a cambiar algo. El verdadero cambio radica en que la persona esté convencida de que algo en su vida no está funcionando. O sea, por ejemplo, trabajar con adolescentes es muy complicado porque en la mayoría de las ocasiones no vienen ellos porque están convencidos de que necesitan cambiar algo.
Vienen porque sus padres los obligan, vienen porque de la escuela los mandaron, vienen, digamos, obligados por otro, Sí. ¿no? Entonces, difícilmente en esos casos, cuando se viene obligado, algo va a cambiar. Claro, ya estando durante el tratamiento, finalmente puedes hacer que la persona se dé cuenta que efectivamente algo anda mal y que efectivamente lo quiere cambiar. Pero creo que no es como en este afán de vamos a hacerlo como, digamos, como una cuestión preventiva. Las campañas preventivas tienen otra lógica. Acudir a un psicólogo es cuando estés convencido de que necesitas modificar algo en tu vida. Por eso esa cuestión de, pues voy a ir porque ya pasó 3 meses y entonces voy a la consulta con el psicólogo. No, tampoco funciona así, ¿no? Porque aparte del tratamiento tiene que ser continuo, ¿no? Luego, hay quienes dicen que con 10 sesiones es suficiente y puedes resolver cualquier problema. Puedes resolver cualquier síntoma, eso tal vez, pero modificar las formas de satisfacción de una persona no se logra en 10 sesiones, no se logra con una visita cada 3 meses. Es un trabajo continuo que requiere de un cierto tiempo para que los cambios puedan ser profundos, ¿no? Entonces, creo que ahí la respuesta sería, hay que consultar cuando se quiera modificar algo. Digo, en el caso de los niños, por ejemplo, es diferente del adolescente, porque generalmente ellos vienen también obligados, pero con los niños se trabaja de una forma distinta, ¿no? A los niños hay que ayudarlos a encontrar su forma de ser, no la de los padres, no la que dice la escuela, no la que dicen las revistas, sino la que a ellos les viene mejor para poder enfrentar a todo lo que viven diariamente, ¿no? La relación con sus padres, la relación con la escuela, la relación con sus amiguitos, ¿no? Y los niños se convencen más fácil, ellos mismos, ¿no? Ellos saben que andan mal. Y entonces por eso se puede trabajar con ellos. Con los adolescentes siempre hay esta renuencia, ¿no? Mi forma de ser es la que yo elegí, es la que yo quiero, entonces ¿por qué me van a cambiar? ¿No? Son pocos, o estadísticamente, son pocos los casos en cuando un adolescente dice, de verdad tengo un problema y necesito ayuda. Pero entonces, vamos para terminar con esta pregunta, sería cuando tengas la necesidad, cuando sientas que algo ya no funciona, ese es el momento para consultar. Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando un niño hace berrinches, ¿por qué los berrinches? Puede haber múltiples explicaciones, ¿no? Generalmente, o en la época actual en la que vivimos, vivimos en una época del plus de gozar, ¿no? Nos han enseñado que todo lo que deseemos lo tenemos que tener rápido y de buen modo. Entonces, es como cuando tienes a un bebé y entonces en este afán de quererlo, cuidarlo, amarlo, etcétera, todo eso se traduce en vamos a llenarlo a manos llenas de todo lo que hay a nuestro alrededor. Llámese el juguete, llámese los dulces,
la televisión, etcétera. Entonces es darle todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa cuando no se los podemos dar? El niño se frustra, pero el problema es que nunca ha aprendido a lidiar con la frustración. Si todo lo ha tenido a manos llenas durante todo el tiempo, en el momento en el que le niegas algo, entonces la reacción es el berrinche. ¿Por qué? Porque él ha aprendido a lo largo de su corta vida que los demás están ahí para servirle. Y entonces no creamos niños, creamos pequeños amos, ¿no? Pequeños reyes, ¿no? Quiero esto y lo quiero ahora y lo quiero de buen modo. Y si no me lo das, entonces hago el berrinche de mi vida y ¿qué obtienen? Pues ahí va la mamá, ahí va el papá, ahí van los hermanos, para que con tal de que no llore y no haga pasar la vergüenza de la vida, ¿no? Pero lo único que hacen es finalmente no frustrarlos. Y eso a la larga tiene implicaciones muy constantes, ¿no? Volviendo al tema de las adicciones, podemos encontrar una vinculación ahí muy interesante, ¿no? La personalidad adictiva tiene que ver con eso, con una incapacidad de soportar la frustración, ¿no? Y por eso siempre quieren más y más y más, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es por qué el berrinche, pues finalmente porque no se puede lidiar con algo como la frustración. Ok. Para evitar los problemas familiares, ¿tú cómo crees que debe de ser como la educación, la convivencia familiar? Es curioso, porque de una u otra forma, los problemas familiares es algo como difícil de evitar. Cuando tienes, pensemos en una familia de 5 personas, 5 sujetos distintos viviendo todo el tiempo juntos, pues algo tiende a salir mal. El problema de fondo en este tipo de conflictos es que no somos capaces de asumir que el otro se equivoca, diríamos nosotros. No somos capaces de asumir la falta en el otro. Y lo que queremos constantemente es cubrir esa falta, ¿no? O bien querer que el otro cambie, ¿no? Hacerlo a nuestro modo o a lo que pensamos es lo correcto. Creo que la cuestión en ese sentido es dignificar a cada integrante de la familia y saber que por mucho que lo deseemos, pues finalmente el otro es como es, con sus aciertos, con sus equivocaciones, con su manera particular de ser. Y entonces no intentar cambiarlo todo el tiempo, porque creo que ahí es cuando inician los conflictos más fuertes, cuando no somos capaces de aceptar la diferencia en el otro. Y como esa diferencia nos resulta insoportable, entonces lo que tendemos a hacer es cambiarlo, modificarlo, eliminarlo. Y que esto no aplica únicamente para la cuestión de la convivencia familiar, aplica en todos los sentidos. Por ejemplo, en la escuela, cuando vemos que alguien es diferente, lo primero que hacemos es excluirlo, rechazarlo, señalarlo, ¿no? Entonces creamos como esta cuestión de la segregación, porque hoy por hoy el discurso capitalista, las condiciones sociales en la actualidad nos dicen cómo tenemos que ser. Y entonces somos sujetos producidos en serie, ¿no? Todos tenemos que ver lo mismo, todos tenemos que traer el
último modelo del celular de moda, todos tenemos que vestir de una cierta forma, todos tenemos que escuchar cierto tipo de música, pero aquel que se salga de la normalidad, entonces a ese sujeto lo señalamos, lo excluimos. Entonces creo que ahí la cuestión es aprender a lidiar con la diferencia, aprender que el otro puede y es diferente. Y eso es lo que actualmente cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque lo diferente hay que eliminarlo. Entonces, es un proceso complicado porque aceptar y todo esto de lo políticamente correcto son como dos discursos contradictorios, ¿no? O sea, tengo que aceptar la diferencia, pero en realidad no es aceptar la diferencia. El efecto del discurso es que todos somos iguales, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos, etcétera, hablan como de cierta homogeneidad, ¿no? Todos somos iguales. Pero lo cierto es que no. Más bien, el discurso ahí tendría que ser: todos tenemos derecho a ser diferentes. Pero a pesar de ser diferentes, hay que aceptar, hay que hacer lazo con aquel que es diferente. Tú cuando das consulta, bueno, cuando has dado consulta, ¿qué te gusta atender más? ¿A los niños, a los adolescentes o a las personas adultas? Durante mucho tiempo trabajé mucho con niños y se disfruto mucho trabajar con niños. Es un abordaje distinto, implica muchas cosas. En general disfruto dar consulta, independientemente de quién sea el consultante, ¿no? Pero creo que el trabajo con los niños siempre da una satisfacción distinta por lo que obliga o por lo que te obliga a hacer, ¿no? Desde el juego, desde esos momentos en que tienes que soportar las ocurrencias de los niños. En cambio, el trabajo con adultos es radicalmente distinto, ¿no? Con ellos tienes que dejarte un poco engañar, porque finalmente el adulto es más rígido en su propia estructura. El niño es más maleable, es más sincero incluso, no le da tantas vueltas, es más directo. Entonces, en ese sentido, disfruto trabajar con todos, pero sí, el trabajo con niños es un poco más rico e interesante. Okay. ¿Un psicólogo en qué se puede desempeñar laboralmente? Creo que la idea general que tiene como el mundo respecto de la psicología es que solamente nos dedicamos como a la parte clínica, ¿no? Esto de atender pacientes y tal, ¿no? Pero en realidad el campo de aplicación de la psicología es enorme. Creo que otro de los campos más explotados de la psicología es el área laboral, ¿no? Esta parte de los recursos humanos. Particularmente a mí nunca me ha llamado la atención esa parte de la psicología, ¿no? Pero es esta cuestión de entrevistas, selección de personal, capacitación, etcétera. Por otro lado también está como la parte educativa, ¿no? Ayudar a las personas con problemas de aprendizaje, etcétera. Pero lo cierto es que la carrera de psicología te permite desarrollar un sinnúmero de habilidades que van desde la capacidad para establecer análisis, desarrollar proyectos, hacer investigación. Entonces,
el campo de aplicación de la psicología es muy vasto, ¿no? No se limita como a esta cuestión de la clínica o solamente lo educativo o lo laboral. También está, por ejemplo, y es algo que está teniendo mucho auge hoy por hoy, es la psicología social, la psicología de las instituciones, o también esto de la psicología científica y la neuropsicología, en donde finalmente a partir de investigaciones, de estudios, pues finalmente vas determinando ciertas cosas. Otro punto muy importante y que a mucha gente le gusta es como esta parte de la mercadotecnia, ¿no? O sea, contratas a psicólogos para analizar el comportamiento de los consumidores y entonces el psicólogo te va diciendo pues lo que las personas desean, lo que las personas necesitan es tal cosa, entonces analizas como un producto para que sea más atractivo para determinada población. Entonces, el campo de aplicación de la psicología es muy amplio, ¿no? Entonces, hay a quien le viene bien, ¿no? Como la parte clínica, y se puede desempeñar ahí toda su vida. Pero lo cierto es que la oferta laboral es muy amplia. Este, cuando estudiaste psicología, cuando decidiste estudiar psicología y empezaste a estudiarla, ¿en algún momento te arrepentiste de haber estudiado psicología? No, no me arrepentí de haber estudiado psicología, pero también me di cuenta de que no toda la psicología es de mi agrado. Y creo que tiene que ver mucho con también una cuestión de gustos y afinidades personales. Hay a quienes les viene bien y están convencidos de la terapia cognitivo-conductual, del conductismo y de otras formas de abordarlo. Entonces, un poco lo frustrante tal vez en ese recorrido, y hablo de mi caso particular, era que de pronto en un ámbito universitario te intentan como imponer la perspectiva teórica dominante en ese ambiente, ¿no? Pues, por ejemplo, había clases en las que teníamos maestros que eran más cognitivos conductuales, humanistas, etcétera. Y entonces todo lo querían abordar desde esa perspectiva. Entonces ahí era cuando podría resultar un poco frustrante, ¿no? Porque finalmente psicología, como en muchas otras áreas del conocimiento, pues nadie sustenta la verdad. Es una cuestión de afinidades, de lo que te gusta y lo que no te gusta. Y entonces de pronto eso volvió un poco complicadas las cosas, ¿no? Porque desde que empecé la carrera, a mí me llamó poderosamente el psicoanálisis. Y estoy convencido yo de que el psicoanálisis es la mejor vía para poder atender, ¿no? Entonces de pronto tener que cambiarte el chip para que el maestro estuviera contento, ¿no? Era como lo frustrante, ¿no? Porque aunque podías como argumentar, de pronto ellos pedían que las cosas se hicieran de una forma en específico. Entonces eso pudo devenir en diferentes conflictos durante mi formación en psicología, ¿no? Entonces, no me arrepiento, creo que es la carrera que escogí, me apasiona, me gusta, pero creo que sí es, o podría devenir frustrante, sobre todo en esta cuestión de las perspectivas que cada uno va tomando y las perspectivas que intentan enseñarte. A pesar de ello, lo agradezco porque finalmente eso me permitió tener como una
perspectiva más amplia de las cosas, cosa que en otras universidades, por ejemplo, yo he visto que no se da. Yo decía, maestros cognitivo-conductuales, conductistas, gestal, humanistas, psicoanalistas, etc. Entonces eso nos permitió como ampliar el foco. Y en otras instituciones están muy casados con un modelo, ¿no? Psicología experimental, terapia cognitivo-conductual, y es todo lo que ven. Lo demás es un mundo aparte, y si bien existe, nosotros no, o ellos no lo abordan. Entonces es como sentimientos encontrados, ¿sabes? Era lo frustrante de no poder hacer lo que yo quería en su momento, pero también fue interesante porque finalmente me permitió, si bien no conocer a profundidad, sí empaparme de la mayoría de las perspectivas teóricas que existen en psicología. ¿Tú cómo consideras a alguien que está como sano psicológicamente? Es muy complicado porque la idea de la salud que impera y que está de moda proviene desde una perspectiva médica, ¿no? La salud como ausencia de enfermedad, dice la OMS. Pero en ese sentido, ¿qué es la ausencia de enfermedad? Creo que en la cuestión subjetiva, en la constitución de la estructura de un sujeto, nadie está completamente sano. Y no apuntamos a una sanidad mental, a una sanidad psicológica. Creo que no va por ahí el asunto, ¿no? Creo que la cuestión más bien es que un individuo, un sujeto, se sienta cómodo con sus formas de satisfacción y pueda lidiar con ellas, ¿no? Que se sienta cómodo con lo que hace, con lo que no hace y con cómo reacciona ante las dificultades cotidianas de la vida. Creo que eso es a lo que apuntamos, porque no hay un modelo de salud en esto. No hay una única forma de ser una buena persona, una persona sana. Porque entonces caeríamos en lo mismo que te comentaba hace rato, ¿no? Entonces estaríamos produciendo sujetos en serie y todos tendrían que ser exactamente iguales. Y no va por ahí el asunto. O sea, la cuestión es que cada uno se sienta cómodo con su forma particular y única de ser y que pueda aceptar relacionarse con otras personas. Suena como muy de libros de autoayuda, ¿no? Y eso también es lo que ha pervertido en muchas ocasiones el abordaje, ¿no? Esto de ser único e irrepetible. Es cierto, somos únicos e irrepetibles, pero la cuestión tiene que ver con cómo me siento cómodo con eso que me hace único. Y ahí es donde tenemos dificultades. Es donde la autoayuda y todos estos libros de superación personal se quiebran, porque finalmente apuntan a esto que tú dices, ¿no? Para ser sano hay que hacer tal cosa. O sea, para ser sano hay que tener casa, coche, perro. Y no. Para mí, el estatuto de felicidad tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces, creo que no es apuntar hacia la salud, es apuntar a estar cómodo con tus manías, con tus locuras, con eso,
a lo que te enfrentas todos los días siendo tú. Tengo otra duda pero es acerca de la hipnosis. ¿Cómo es este proceso de la hipnosis? La hipnosis viene desde la clínica francesa. Específicamente quien empezó los estudios con la hipnosis fue Charcot. Freud estudia con Charcot y una de las primeras propuestas para el psicoanálisis fue esta cuestión de los estados hipnoides y poder hipnotizar a las personas para que pudieran acceder más fácil a su inconsciente. Después el mismo Freud dijo que esa no era la manera correcta de abordar el inconsciente, ¿no? Dicen que porque Freud no era un gran hipnotista, por eso abandona esa técnica, ¿no? Como parte de el abordaje del tratamiento psicoanalítico. Lo cierto es que muchas personas, muchos estudiosos después de Freud retoman como esta cuestión de la hipnosis y la siguen perpetuando. Hoy por hoy hay un auge importantísimo, ¿no? De, por ejemplo, esta perspectiva de la hipnosis ericksoniana y lo hipnotizamos a la gente y entonces eso ocurre. Yo podría decirte desde mi particular perspectiva que la hipnosis tiene un alto grado sugestivo. Es una manera de sugestionar a las personas, ¿no? De hacerles creer como algo. Y sí, finalmente los seres humanos podemos, mientras creemos en algo, ese algo se convierte en nuestro bastión y podemos decir así como me hipnotizaron, entonces ya estoy curado. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero yo estoy curado y entonces esta es la solución mágica y es la panacea. Pero creo, y lo peligroso de esto, es que puede ser un simple efecto de sugestión, ¿no? No es un cambio verdadero, solamente es una cuestión sugestiva. Y tiene que ver con entrar en un estado ahí de conciencia alterada en el que finalmente puedes creer muchas cosas, pero particularmente no creo que la hipnosis sea una técnica de tratamiento apropiada para todas las personas, ¿no? Y que pueda ofrecer cambios profundos en la personalidad de un sujeto. ¿Tú has realizado hipnosis? No, nunca. Nunca me llamó la atención, nunca me interesó. Y creo que yo sí soy muy freudiano en ese sentido, ¿no? O sea, aunque él lo proponía o lo propuso en su momento, Freud mismo se corrigió, ¿no? Y dijo, la hipnosis no es el camino para la atención psicoanalítica. Entonces, desde esa perspectiva, nunca lo he intentado porque creo que tiene que ver con este efecto de sugestión en el individuo, no como un cambio real. Ya para finalizar, ¿tú cuál crees que es la importancia de que actualmente se imparta psicología en las escuelas? Es muy interesante esa pregunta. Por ejemplo, en mis tiempos nos llevábamos una materia específicamente relacionada con, o bueno, una materia como tal de psicología. Lo que llevábamos era orientación vocacional y era como algo muy, vamos, muy descontextualizado. Ahora que lo veo en retrospectiva, como te decía anteriormente, también estuve dando clases a nivel medio superior y me tocó impartir la materia de psicología. Y era muy interesante porque desde mi experiencia, lo que yo podía observar es que los chavos
estaban como deseosos de saber muchas cosas que les pasaban en ese momento o por las que habían pasado. Entonces creo que en este auge de la enseñanza por competencias, del desarrollo socioemocional y ver a la educación como una cosa integral más allá de la simple transmisión de conocimientos, materias como psicología permiten a los alumnos ir desarrollando como ciertas habilidades que les permitan comprender un poco más su entorno y cómo ellos se desenvuelven en ese entorno. Creo que más allá, creo que la importancia, más allá de que se aprendan autores, teorías y todo esto, que es importante en cierto sentido, pero vamos, no todos van a estudiar psicología y no tienen por qué saber todos los autores que existen en psicología. Pero creo que la importancia es que puedan ser capaces de desarrollar habilidades que les permitan insertarse de una mejor manera en su entorno y poder detectar en algún momento o tener habilidades para detectar cuando algo en su vida no anda bien y que es posible consultar a un profesional, ¿no?, de la salud mental para poder arreglar algo con respecto a sus vidas. Creo que la importancia es como desestigmatizar un poco la idea de que la psicología o el psicólogo solamente es para los locos, porque en teoría todos estamos locos, todos tenemos algún grado de locura. Y entonces creo que es importante que las nuevas generaciones pues finalmente vayan desestigmatizando esa cuestión de la locura. No creo que esa es la importancia. Okay. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Ignacio, por la entrevista. No, al contrario, gracias a ti, Rafael.